Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Seguimos con la serie de estudios sobre el contexto y los mandamientos en los libros del Pentateuco y en las porciones que estamos viendo cada semana. Bien, hoy nos toca iniciar con un nuevo libro que es el libro de Levítico. Es un libro muy importante ya que de acuerdo a los sabios de Israel, el libro de Levítico es el libro que es el corazón de la Torá. ¿Por qué? Porque está en el medio, justamente en el medio. Es el libro que encierra la voluntad del Padre. Y obviamente vamos a estudiarlo y vamos a ir de forma tranquila, vamos a ir tratando de primero marcar algunos precedentes contraculturales y con el contexto cultural y también estudiando los mandamientos. Va a ser un desafío para nosotros familia. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico tiene el propósito y la función de enseñarnos un principio básico en nuestra relación con el Eterno. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy, por eso en este estudio, en estos primeros 6 capítulos que vamos a cubrir del libro de Levítico, no los vamos a cubrir completos, sino que nos vamos a enfocar en un tema principal, pero en la porción que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, vamos a ver que hay un tema predominante y que eso es bien necesario que lo entendamos y más que nada entendamos el contexto. Por eso vamos a hacer una introducción. Este estudio va a ser un poquito más académico, vamos a ver mucha información con respecto al antiguo Medio Oriente y también esto nos va a llevar a la necesidad de reevaluar muchos conceptos o algunos conceptos que ya tenemos preaprendidos. Entonces, es necesario, familia, que podamos ir despacio, tener mucha atención y obviamente el libro de Levítico tiene esta función, familia, de confrontarnos, de confrontar nuestras creencias, de confrontar nuestras teorías, nuestros dogmas y principalmente confrontarnos con el mandamiento. Y eso nos va a ayudar a nosotros, como ya he dicho en otros estudios, mostrarnos quiénes somos en un espejo. El mandamiento es como el espejo que nos muestra qué es lo que hay mal en nosotros. Entonces, familia, los animo a que podamos aprender juntos sobre el libro de Levítico, aprender los mandamientos y ponerlos por obra, familia, porque a eso fuimos llamados. Así que vamos a iniciar con nuestro estudio del libro de Levítico y quisiera yo para este estudio presentarles los recursos que he podido usar para armar este estudio y poder compartirlos con ustedes, familias. He usado los comentarios bíblicos de la Biblia tras las huellas de los Mesías en una muy buena Biblia de estudio, que sus comentarios no son ni teológicos ni dogmáticos, sino que son comentarios basados en el contexto cultural y obviamente no está la opinión que se inclina hacia alguna de las teologías o dogmas del sistema religioso. Si no, es muy buena Biblia, si la pueden conseguir, es buenísima, ¿bien? También, como vamos a hablar un poquito más sobre el contexto cultural, vamos a usar el libro de El Próximo Oriente Antiguo, volumen 2, de Carlos González Wagner. Es un muy buen libro en español que nos da una introducción al mundo del antiguo Medio Oriente, con vocabulario sencillo, fácil de entender, así que se los recomiendo como para iniciar con los estudios del antiguo Medio Oriente. Por supuesto, como también esta serie está basada sobre los mandamientos, el Tariat Mitzvot, que lo estamos usando desde el libro de Génesis, para aprender la interpretación legal de los mandamientos. Bien, pero en este estudio no nos vamos a enfocar en en los mandamientos que hay en esta porción, porque es necesario primero marcar un precedente del contexto cultural, poder entender el contexto cultural para poder ahora sí entender lo que va a narrar el libro de Levíticos y los mandamientos que están en él. Bien, entonces, pero sí me han servido poder estudiar los mandamientos, leerlo, estudiar la interpretación legal para poder hacer esta introducción al libro de Levítico. Y también el diccionario bíblico Lexham es muy buen diccionario que está disponible en Logos, que pueden también adquirirlo en formato PDF desde la página del Lexham. Es muy buen diccionario, es bastante amplio, tiene mucho comentario también del antiguo Medio Oriente y del contexto, ¿bien? De cuando fueron escritas las palabras que estamos estudiando. Bien, entonces estos 4 recursos son los que he usado para poderles compartir esta información y poder profundizar en un tema que vamos a tener que redefinir
el concepto de ofrendas y sacrificios. Bien, vamos a enfocarnos en esta porción. Hay un tema que predomina, que es los sacrificios y las ofrendas. Bien, ¿por qué? Porque recordemos que en el libro de Éxodo, al terminar, vemos que Moisés pone en funcionamiento el tabernáculo. Una vez que él pone todo en función, acomoda todas las cosas, la gloria y la presencia del Eterno desciende sobre el tabernáculo, de tal forma que nadie puede entrar en ese tabernáculo, ni siquiera Moisés. Entonces, esto está ahora ocasionando un problema, que quién puede acercarse a la presencia del Eterno. Recordemos también que antes de esto, el pueblo había cometido una transgresión, había adorado un becerro de oro, bien, y que a través de la intercesión de Moisés, que delante del Eterno obtienen la misericordia y el perdón. Y por eso hoy pueden estar viendo la puesta en funcionamiento de uno de los mandamientos que nos ha dado el Eterno, que es levantar un santuario para Él. Entonces, ahora vemos que ya está todo en funcionamiento, pero el Eterno, por su inmensa misericordia y gloria, le da la posibilidad ahora al pueblo de nuevamente, recuerden que una vez que rompieron el pacto con el becerro de oro por adorar el becerro de oro, a través de la intercesión de Moisés, vuelve a renovar el pacto el Eterno. Obviamente ese pacto no ha cambiado ni va a cambiar. Es el mismo, desde el monte Sinaí hasta el día de hoy es el mismo pacto. Entonces vemos que hay una renovación y en esta renovación el Eterno dice, ok, vamos a empezar a poner orden. Recuerden que ahora el Eterno está lidiando no con una familia, sino con una nación que está ahora por entrar a la tierra prometida. Y en este camino que vamos a ver más adelante, que lleva casi 40 años en el desierto, vamos a ver que ahora el Eterno les va a dar la bendición y la posibilidad de ahora restaurar esa relación. Por eso el libro de Levítico en estos primeros capítulos nos va a enseñar cómo el pueblo debe acercarse al Eterno. Nos va a enseñar el protocolo de cómo una persona puede acercarse al rey. Y esto también aplica a nivel físico o a nivel humano, familia. Porque si hoy nosotros vemos en las monarquías modernas, vamos a ver que no cualquier persona se puede acercar al rey o a la reina. Hay un protocolo de cómo uno vestirse, el protocolo de cómo uno caminar, protocolo de qué hablar, del modo en que tengo que hablar, hasta el modo en que yo tengo que reaccionar en frente de la realeza. Entonces, si eso aplica hoy en lo físico, ¿cuánto más va a aplicar para nuestra relación con el Eterno? Entonces, eso es lo que nos tenemos que enfocar, familia. Vamos a enfocarnos en aprender el concepto de cómo poder acercarnos al Eterno, de ir comprendiendo el contexto, por qué el Eterno da esta forma y qué está haciendo el Eterno. Y vamos a ver que está marcando una diferencia contracultural con el antiguo Medio Oriente. Entonces vamos a ver que ahora, una vez que el tabernáculo se puso en funcionamiento, el Eterno empieza a darle instrucciones al pueblo para poder acercarse a Él. ¿Y va a ser a través de qué? De las ofrendas y los sacrificios. Obviamente que esas son las palabras que se usan en el español que vamos a tener que redefinir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para nosotros lo que es una ofrenda y un sacrificio que es para una persona que entiende el contexto hebraico de estas palabras. Bien, entonces vamos a poder ahora definir, vamos a definir entonces lo que es ofrenda de acuerdo a la cultura hebrea, de acuerdo a la mentalidad hebrea. Y después vamos a ver qué significa para nosotros y después vamos a ver lo que significaba para el mundo del antiguo Medio Oriente. Y ahora eso nos va a enseñar que realmente debemos redefinir nuestra forma de considerar una ofrenda para el Eterno, familia. Así que acompáñenme, vamos a definir lo que es ofrenda el, para la Biblia, bien, para lo que es el contexto bíblico o el contexto hebraico. El término Corban corresponde a la palabra H7133 del diccionario Strong, que posee la misma raíz que la palabra Karav, que es la palabra H7126. El diccionario Strong es un diccionario que nos permite trasladar las palabras ya sea tanto en inglés como en español, porque hay una versión para la Reina Valera, que nos permite
conocer en un modo muy básico cuál era la palabra que corresponde en el hebreo, en este caso, cuando estamos hablando de la palabra ofrenda, ¿bien? Que es la palabra corbán, la palabra karab. O sea que es una palabra que si realmente la tenemos que definir en el español, es una palabra que sería muy complicado. No hay forma de que abarcar todo lo que realmente significa esta palabra. Pero a través del significado podemos entender que la raíz de la palabra corbán es la palabra karab, que significa acercarse o cercano, ¿bien? Y es una palabra que se emplea en forma exclusiva para describir la relación entre el ser humano y el eterno. O sea que vamos a ver que que esta palabra en la Biblia se va a usar para especialmente marcar esta relación entre el Eterno y su pueblo. Por lo tanto, Corbán puede traducirse como acercamiento. La ofrenda misma era vista como una manera de acercamiento al Eterno, a fin de formar una unidad en relación entre el pueblo y Adonai, con el fin de despertar misericordia en lugar de juicio. Entonces, acá ya vamos entendiendo que cuando nosotros le estamos limitando la palabra a ofrenda, vamos a ver que la estamos limitando. Entonces, ahora cambiando la mentalidad o nuestra perspectiva o la forma de ver esta palabra, vamos a determinar ahora que es un acercamiento, la forma de acercarse al Eterno. Y vamos a ver que esto va a ser totalmente distinto a lo que nosotros realmente creemos o lo que nosotros hemos percibido de lo que es una ofrenda. Entonces, dentro del contexto bíblico y dentro de la mente de un hebreo, recuerden que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros, familia. Entonces, para poder entender lo que está sucediendo en el libro del Levítico, necesitamos entender qué es lo que está pasando en la mente de las personas. Bien, entonces vamos a ver que aquí la palabra ofrenda y vamos a ir al Levítico capítulo 1 y vamos a leer y vamos a corroborar de que es la palabra corbán. Entonces vamos a ir antes de continuar al Levítico capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Y dice: Llamó Jehová a Moisés, llamó a Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai, de ganado vacuno o de oveja haréis vuestra ofrenda. Y si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Adonai, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Bien, miren, aquí hay algo bien interesante. Aquí estamos hablando, vamos a corroborar primero que la palabra ofrenda, que es esta que está aquí, vamos a ver que se repite muchas veces y obviamente cuando empieza a detallar cada una de las ofrendas, vamos a ver que también usa la palabra sacrificio. O sea que son dos palabras que en el español van de la mano y después cuando lo definamos de acuerdo a la Real Academia Española, vamos a ver que sí van de la mano estas dos palabras. Pero bueno, vamos a definir en la Biblia. Ofrenda es la palabra corbán. Bien, vamos a hacer el estudio de la palabra y vamos a ver que corbán es ofrenda, oblación y está relacionado con el acercarse. Bien, es acercarse al eterno. Es la palabra corbán. Bien, entonces, pero aquí hay algo que a mí me llamó mucho más la atención, que fue de que dice, obviamente, ahora el Eterno le dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrezca una ofrenda de acercamiento o quiera acercarse a Adonai, va a tener que traer un ganado vacuno o oveja, haréis vuestra ofrenda, vuestro corbán. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, miren, y aquí esto es un tipo de ofrenda que después ya lo vamos a ver más adelante, que es el holocausto. Pero lo interesante es que vemos que estas ofrendas, por ejemplo, el holocausto es de carácter voluntario. Si la persona quiere traer una ofrenda. Y esto viene muy de la mano con el último estudio que hicimos, que cerramos Éxodo con un corazón voluntario.
en donde vemos que dentro del modelo y del funcionamiento del tabernáculo del santuario hay una pieza bien importante, que es la voluntad de nuestro corazón, que es la motivación que hay en mi corazón, por lo cual yo voy a colaborar en la construcción del santuario o voy a traer una ofrenda para el Eterno. Y eso es lo que vamos a tratar de ahora redefinir las palabras. ¿Por qué? Porque tristemente al definirlo de acuerdo a nuestra mentalidad occidental, hemos dejado de lado la motivación de nuestro corazón, familia. Entonces, acá vemos que el Eterno empieza ahora a dar todas las instrucciones sobre cómo debe tanto la persona traer el holocausto y cuál tiene que ser su motivación y el por qué la trae, sino que también va a enseñarle a los levitas y a los sacerdotes a cómo manipular estas ofrendas. Bien, entonces vemos aquí dos factores que son importantes que debemos saber. Uno, cuando habla de ofrenda la Biblia, está hablando de una ofrenda de acercamiento. Bien, y esto ténganlo en mente. Bien, y también que esto es algo que es voluntario. Bien, y está relacionado con nuestro corazón. Entonces, Corbán sería una, en simples palabras, la idea de alguien acercándose a otra para escucharlo y así generar confianza en la conexión. Por eso antes habíamos leído de que el propósito de acercarse era poder acercarse y en este caso vamos a ver que era para restaurar una relación entre el pueblo y Adonai, para con el fin de qué? De que poder despertar la misericordia del Eterno. Ya sabemos que extendió misericordia, pero ahora la necesidad de acercarse al Eterno es de clamar y pedir por su misericordia, de que el Eterno puede extender su oído hacia mí. Pero como es el rey, yo no puedo acercarme como yo quiero. Familia, como yo les decía, hoy en día no lo podemos hacer con un rey normalmente o hasta con un presidente. No lo podemos hacer. No me puedo acercar de una forma como yo quiero. Es más, tenemos un ejemplo en la Biblia, familia. Cuando leemos el libro de Esther, vamos a ver que en el libro de Esther, la reina misma no puede acercarse al rey así como ella quiere. Tiene que cumplir un protocolo, un proceso y obtener gracia y favor del rey cuando él extiende el cetro de oro para que para que ella pueda ser escuchada por el rey, obtener la misericordia del rey. Porque si lo hace de una forma no correcta o no tiene la gracia ante el rey, cualquier persona, sin importar que fuera la reina, moriría. Y eso nos dice el libro de Esther. Entonces, ¿cuánto más esto aplica con el Eterno? Entonces, el poder tener cuando está el santuario, poder traer una ofrenda al santuario. Y obviamente esto nos determina el por qué es importante la motivación de nuestro corazón. Porque el propósito, de acuerdo a la Biblia, de la ofrenda es acercarnos al Eterno para que Él pueda hallar gracia y favor y Él pueda extender o inclinar su oído y escucharnos y extender su misericordia y no obtener juicio. Recuerden que aquí Israel había pecado y de alguna forma se había salvado porque Moisés había intercedido por ellos. Entonces ahora el pueblo tiene que restaurar esta relación. Y esto también nos tiene que enseñar algo en cuanto a nuestras vidas personales y en la relación con mi prójimo. Bien, entonces vemos que el Corbán es simple, en simples palabras, es la idea de que alguien se acerca a otra persona para ser escuchado y así generar confianza en la conexión. Es establecer una relación o restaurar una relación. Esta serie, este sería el sentido práctico de la fe. Miren qué interesante esto. Este es el sentido práctico de la fe, generada por el escuchar los mandamientos o instrucciones del rey. Porque eso también es parte de la relación, tanto que el rey como el pueblo puedan dialogar, escucharse a sí mismos y entre sí. Y lo que vamos a escuchar del Eterno, ¿qué es? Sus mandamientos, sus instrucciones, familia. Y hoy tenemos esta gran bendición de poder tener en nuestras manos las palabras del Rey. Lo que Él quiere que nosotros hagamos, su voluntad la tenemos en nuestras manos, familia. Cuando estudiamos el Pentateuco, vamos a darnos cuenta de que ahí están todas las palabras del Eterno.
Vamos a saber todo lo que Él quiere. Y esto va a ser un precedente contracultural grandísimo en el antiguo Medio Oriente. Entonces, miren, esto es bien interesante y esto me llamó la atención, de que en sí el sentido práctico de la fe generada por el escuchar los mandamientos o instrucciones. Vamos a Romanos capítulo 10. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículos 16 al 17. Y miren esto y es bien interesante, familia. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, miren, aquí es Pablo citando a Isaías, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Y esto es algo que tenemos que cuando leemos en los escritos del primer siglo, tener en cuenta y hacer estas conexiones con los profetas y lo que es el Pentateuco. Aquí Pablo está usando para expresarse a los romanos, los creyentes en Roma, de Yeshua y que siguen el camino de la Torá en Roma y son creyentes en el Mesías Yeshua, miren lo que les dice. Y le está diciendo, mas no todos, vamos a leer del 14, familia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermoso, perdón, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? ¿Y qué es lo que estaba anunciando Isaías? Siempre, y miren, acá está citando Isaías 53:1, familia. Isaías 53:1 está hablando básicamente en que el pueblo se había corrompido y tenía que volver a los mandamientos del Eterno. Y esto va a ser un patrón común cuando leemos los profetas. Los profetas tenían esa función de exhortar al pueblo para que regresen al pacto. Por eso Pablo está citando a Isaías. Y dice, miren el versículo 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. O sea, mi fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. ¿Y de qué se está refiriendo Pablo? Está refiriéndose a lo que dijeron los profetas y que básicamente es volver al pacto. Lo que estamos estudiando mientras desarrollamos el Pentateuco. Entonces, el corbán este hecho de acercarnos, para nosotros es poder acercarnos al Eterno y conocer su voluntad. Como dice Santiago, y es el mismo principio que Santiago conoce y que dice, una fe sin obras es muerta, pero conocerás mi fe por mis obras. ¿Y de qué está hablando Santiago? Está hablando de que él vivía de acuerdo a los mandamientos del Eterno y su fe iba a ser reflejada de acuerdo a su diario vivir. Su vida era testimonio de los mandamientos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Acercándonos al Eterno. Y este hoy en día es un factor esencial, es Yeshua. Porque hoy Yeshua viene a cumplir esta función que cumplió Moisés en el desierto, cuando el pueblo peca, y a través de la intercesión, a través de Moisés, el pueblo ahora puede aprender a acercarse al Eterno. Esto está sucediendo hoy en día, familia, cuando nosotros ahora nos acercamos a Yeshua o a Jesús como lo habíamos conocido anteriormente, pero su nombre es Yeshua. Al conocerlo, ahora nosotros tenemos la bendición de a través del intermediario que es Yeshua, que Él intercedió por nosotros, ahora nosotros poder volver al Eterno y aprender y escuchar la palabra, la voluntad del Eterno. Entonces, es bien interesante que todo esto está asociado. Una ofrenda, miren todo lo que representa un corbán, una ofrenda de acercamiento para Israel y el Eterno. Es la posibilidad de restaurar esa relación. Y hoy nosotros estamos haciendo este proceso de restauración a través de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Entonces,
hemos definido básicamente que cuando ahora leemos la palabra ofrenda o sacrificio, porque vamos a ver ahora que en el español son dos palabras que van juntas, que van de la mano, está hablando de una ofrenda de acercamiento, una ofrenda para poder acercarse al Eterno y poder clamar por misericordia o poder escuchar su voz. Y esto es bien interesante, familia. ¿Por qué? Porque miren, vamos a definir lo que es corbán, no corbán, sino lo que es ofrenda y sacrificio de acuerdo a nuestra perspectiva. Y estos son dos definiciones que he sacado del diccionario, del que usamos diariamente, el diccionario que usamos en los colegios, el de la Real Academia Española. Miren cómo define ofrenda. Ofrenda son dos significados. El primer significado es ofrecimiento, acción de ofrecer, cuando uno se dirige a una causa noble, o a Dios, o a una deidad, o un santo, etc. O sea que la ofrenda para nosotros es la opción de ofrecer. Mire qué gran diferencia hay con la perspectiva hebrea. ¿Por qué? Porque la perspectiva hebrea hemos determinado que es la acción de acercarse al Eterno. Pero miren qué es lo que representa para nosotros la ofrenda. Es la acción de ofrecer, es la acción de dar, ya sea un término bien genérico, es esto, por una causa noble, a Dios, a una deidad o a un santo. Y esa es nuestra perspectiva. Bien. Segunda definición, cosa que se ofrenda como muestra de reconocimiento y veneración. O sea que para nosotros una ofrenda es un acto de veneración, de idolatrar, como también de reconocimiento de que, digamos, podemos hacer un reconocimiento de qué es lo que, en el caso, por ejemplo, de cuando a una deidad o a un santo, que tiene más autoridad que Dios. Entonces, miren lo que nosotros estamos entendiendo con lo que es ofrenda. Pero esta definición va acompañada de lo que es sacrificio. Por eso en la Biblia vamos a ver que cuando vemos la traducción al español, se usan o las dos palabras o una de ellas. Bien, sacrificio es una ofrenda hecha, o sea, una acción de dar o ofrender hecha a una divinidad. Acá ya directamente no ponen a Dios, sino que a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Entonces, ¿qué representa para nosotros una ofrenda? Básicamente, una ofrenda y sacrificio, para nosotros es el hecho de dar algo para reconocer, en este caso, a una deidad o para marcar que estamos en obediencia a esa deidad o para pedir algo. Básicamente, la mentalidad occidental, el hecho de ofrendar o sacrificar en este caso, o de ofrendar, vamos a decirlo, es básicamente yo doy para que me dé. Y esa es una mentalidad que tiene una base, y vamos a verlo en el antiguo Medio Oriente. Segunda definición de sacrificio: esfuerzo, pena, acción, trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien o a sí mismo. O sea, miren en sí, en la perspectiva occidental nuestra, entendemos que una ofrenda es el hecho de dar algo para recibir algo o tener que hacer un sacrificio, algún esfuerzo que me demande más de mis límites para obtener algo. Y tristemente es algo que se arrastra dentro del sistema religioso. Y lo vemos, porque muchas veces vamos a escuchar que muchas personas se ponen a sí mismos penitencias o se ponen sacrificios de caminar de un punto al otro, kilómetros descalzos para agradar a una deidad, a una estatua. Eso en un sistema religioso. Pero en el otro muchas veces vemos que se entrega hasta lo que no tenés para supuestamente recibir el doble. Y familia, esto es una mentalidad muy, muy, muy occidental. Que vemos y la comparamos con lo que es realmente la mentalidad hebrea, es algo muy distinto. ¿Por qué?
porque el Eterno nos dice qué es precisamente lo que Él quiere como una ofrenda, como un regalo de acercamiento. Él no nos pide todo, familia. Él no nos está pidiendo todo. Él ya nos deja estipulado y si nosotros conocemos el protocolo, Él no nos pide todo. Una gran diferencia con el sistema religioso de hoy en día. Pero ahora, ¿de dónde sale esta idea que hoy nosotros tenemos de ofrenda y sacrificio? Proviene de lo que es el antiguo Medio Oriente. Vamos a definir lo que es ofrenda para el antiguo Medio Oriente y el contexto, porque ahora esto nos va a determinar ahora por qué el Eterno está tomando algo, o podemos decir es un vocabulario similar, pero hay una gran diferencia con el antiguo Medio Oriente, familia. Y esto nos va a permitir ahora conocer las dos puntas de la historia, podríamos decir, y ver para qué lado se inclina el concepto que nosotros tenemos preestablecido de lo que es una ofrenda y sacrificio. Vamos a ver lo que significa ofrenda para el antiguo Medio Oriente. Dice, el culto diario a los dioses que se celebra en sus templos y del que el pueblo estaba excluido, miren, acá hay una gran diferencia con el sistema de ofrendas del templo o del santuario para Israel. Consistía fundamentalmente en venerarlos y alimentarlos con diversas ofrendas por medio de un ritual muy estricto en el que era preciso observar numerosas prescripciones. O sea, miren, acá hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ahora estudiamos el sistema de ofrenda y vemos, la persona misma es quien va a ser presente, va a estar presente al momento de la manipulación de esa ofrenda. Porque miren, vamos a leer lo que, un ejemplo, cuando leíamos aquí en Levítico capítulo 1, vemos que cuando dice en los versículos, miren, en los versículos 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Esto no está diciendo que está transfiriendo nada, esto no es transferencia. Imponer manos no significa transferencia, sino que significa dentro del contexto cultural bíblico y del antiguo Medio Oriente, significa es propiedad. Está señalando que ese animal es de su propiedad y que él lo entrega para el Eterno. Y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Adonai y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, la persona está consciente, y esto es una gran diferencia con lo que es el antiguo Medio Oriente, porque vemos que en el antiguo Medio Oriente las personas entregaban su ofrenda en el templo, pero ellos no participaban de las celebraciones, no participaban del ritual de presentar esa ofrenda, sino que era que se hacía a puerta cerrada. ¿Y era para qué? Para venerar a esos dioses y supuestamente alimentarlos, y ya vamos a ver por qué. Y obviamente la excusa era que se hacía a través de por medio de rituales, digamos, mágicos o de adivinación que eran con extremos precisión, se supone, y por eso las personas comunes no podían ver el sacrificio. Solamente los que presenciaban eran los sacerdotes que recibían esa ofrenda y ellos decidían cuál era el propósito. En cambio, miren esta gran diferencia con Israel. El Dios de Israel es el Dios de toda la creación. Es el Dios que creó todas las cosas y que ahora le está dando una posibilidad a su pueblo de acercarse y que puedan ver lo que o conocer el fin de cada una de las ofrendas. Esto es una gran diferencia con el antiguo Medio Oriente, familia. Otro punto, el carácter, el secreto del ritual. Vemos que todo esto era a puerta cerrada, era secreto en el mundo antiguo, transmitido de padres a hijos, se está hablando de los sacerdotes, determinaba que el culto se realizaba sin la participación de más miembros que los sacerdotes. O sea, el pueblo tenía la obligación de llevar sus ofrendas, pero no sabían cómo se usaban o cómo era el proceso para que supuestamente esa ofrenda sea aceptada por su deidad. Y esto era toda una gran diferencia porque el pueblo podía, si yo llevaba una ofrenda como recién leíamos, podíamos
conocer el proceso, el protocolo de cómo se usaba esa ofrenda y a qué fin era. Y yo decidí el fin. Y eso lo vamos a ver cuando veamos los distintos tipos de ofrendas. Que yo dependía qué ofrenda llevaba. Yo sabía ya de antemano cuál era el fin y el propósito de esa ofrenda de acercamiento. Bien, aunque la gente común no participaba del culto y la liturgia diaria, que estaban reservadas a los sacerdotes, sí podían acudir al templo para realizar ofrendas con que acompañaban sus plegarias, lo que constituía una obligación habitual para con los dioses. O sea, lo único que podía hacer el pueblo era, no es que podían, sino que era una obligación, de acuerdo a lo que podemos determinar conociendo la cultura del antiguo Medio Oriente, llevar estas ofrendas para supuestamente venerar y alimentar a sus dioses. Bien, otro punto que es crítico en el antiguo Medio Oriente es este. Harán habituales las ofrendas de alimento, eran habituales, perdón, las ofrendas de alimento, dátiles, leche, zumos, o sea, jugos de frutas, panes y las libaciones de vino, cerveza y aceite. Una ofrenda muy preciada era la del incienso, por el precio, por el costo, era una ofrenda cara. También se sacrificaban animales, sobre todo los ritos de expiación y los exorcismos, para lo que, por los que había una clase especial de sacerdotes llamados en Mesopotamia a Sipu y Masmasu, dedicados a ayudar a la gente contra la acción de los malos espíritus y demonios. Wow, familia. Qué gran diferencia con Israel. Aquí, el mundo del antiguo Medio Oriente, las personas llevaban sus ofrendas para pedir protección de los malos espíritus, de los demonios, que es una mitología del antiguo Medio Oriente, que va relacionada con la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. En cambio, para Israel, llevar una ofrenda no era por protección de demonios, porque esos son mitos, familia. ¿Era para qué? Para acercarse al rey y obtener misericordia y poder escuchar la voz del rey y poder restaurar, tener una relación con el Eterno. Miren qué gran diferencia con el mundo antiguo. En el mundo antiguo se ofrendaba ¿por qué? Por miedo. En cambio Israel lo está haciendo, digamos que en el mundo antiguo era por miedo y por muerte. En cambio, para Israel acercarse al Eterno significaba honor para el Eterno y también significaba vida. Y también vamos a ver qué significa agradecimiento para el pueblo. Miren qué contraste cultural tan grande. En un lado ofrecían por miedo, en el otro ofrecían por gratitud. Antiguo Medio Oriente, Mesopotamia, por ejemplo, por miedo. El Eterno en su santuario, en el santuario que nosotros debemos levantar para Él, para que Él pueda habitar entre nosotros y nosotros con Él, es para vida. Bien, miren qué gran diferencia. Según una tradición procedente de Eridu, el hombre fue creado, o sea, la humanidad fue creada de barro por la diosa Namu. O sea, vemos que la creación, aquí vamos a ver una historia de la creación y esto vamos a entender el por qué en el antiguo Medio Oriente era para miedo y era básicamente para opresión el adorar o venerar a sus deidades. Bien, entonces estamos leyendo que de acuerdo a una tradición que procede de Eridu, el hombre o la humanidad fue creada del barro por la diosa Namu, ayudada por su hijo Enki. De acuerdo con otra propia de Nippur, fue Enlil quien hizo un hoyo en la tierra de donde surgieron los primeros hombres. En el relato sumerio del diluvio se alude a la creación del hombre por los dioses An, Enlil y Ningursaga. Todos comparten la idea de que los hombres fueron, que todos comparten la idea de que los hombres fueron a ahorrarles trabajo, ya que antes los dioses trabajaban como luego lo harían por ellos los humanos. O sea, básicamente, en el antiguo Medio Oriente, lo que creían era que la humanidad había sido creada por los dioses. ¿Para qué?
para hacer el trabajo que ellos hacían, o sea, básicamente para ser esclavos de los dioses. Y miren cómo sigue la historia. Pero estos se multiplicaron de tal manera, volviéndose ruidosos y perturbadores, que los dioses decidieron finalmente exterminarlos enviándoles un diluvio. ¡Wow! Y esto tiene algo, o sea, esto me está haciendo sonando al hecho de que hoy se pretende exterminar a la humanidad o achicar la población. Miren de dónde viene esta idea loca, desde cuándo viene. No es nada nuevo, familia. Solo que demanda que estudiemos y conozcamos los patrones. Pero esto es interesante. Ahora entendemos por qué en el antiguo Medio Oriente el ofrendar era por miedo y opresión. Porque la humanidad había sido creada, según su cosmovisión, como los sirvientes o los esclavos de los dioses. Por eso es que en la idea del antiguo Medio Oriente era el hecho de llevar una ofrenda era que venerar a esos dioses y alimentarlos, mantenerlos contentos. ¿Para qué? Para que no venga caos. Porque cuando se habla de espíritus y demonios estamos hablando de caos, porque era la percepción que había del antiguo Medio Oriente de las cosas que no se podían explicar, como por ejemplo una gran hambre, una sequía o una enfermedad en una persona. Entonces, por miedo, iban y ofrecían sacrificios a sus dioses para mantenerlos contentos y que aplacaran el caos. Wow, familia, y esto, si nos ponemos a pensar, influye mucho, está influyendo mucho en el mundo occidental. Vamos a continuar, familia, desarrollando qué es la ofrenda para el antiguo Medio Oriente. Y ahora, una vez que ahora tenemos una percepción de lo que era para el pueblo hebreo, lo que es para nosotros, lo que debería ser para nosotros, familia, lo que representa una ofrenda, que vemos que de acuerdo a lo que nos dicen las escrituras, las ofrendas son para acercarnos al Eterno, representan vida y no es por temor, sino que vamos a ver que es por gratitud. En cambio, en el mundo antiguo se ofrendaba por idolatría, se ofrendaba por miedo y se ofrendaba por muerte. Bien, entonces vamos a ver acá la gran diferencia entre Israel y el antiguo Medio Oriente. En el antiguo Medio Oriente, en conclusión, se ofrendaba por temor a los dioses, satisfacer sus necesidades o con el propósito de obtener algo a cambio. Y eso era muy común cuando vemos, por ejemplo, había muchos rituales de fertilidad en donde las personas muchas veces entregaban a sus propios hijos primogénitos, los sacrificaban, hacían sacrificios humanos en el antiguo Medio Oriente con el propósito de tener más hijos. ¡Wow! ¡Qué locura! Pero era lo que sucedía en el antiguo Medio Oriente y era una norma común, en donde, miren, no medían las consecuencias, lo hacían sin medir las consecuencias. Y esto no generaba en las personas un verdadero cambio en sus vidas, porque ellos no, no ofrendaban por agradecimiento, sino que lo hacían por miedo, porque esto también era una opresión, una opresión social. Entonces, muchas veces en la mentalidad del antiguo Medio Oriente, yo no llevaba una ofrenda a la deidad porque había transgredido. Bueno, sí, también lo hacían, de que llevaban porque según ellos habían, si estaban en una enfermedad, entonces voy y adoro a un dios del inframundo para que me quite esta enfermedad porque seguro hice algo que molestó a ese dios. Pero vemos que esto en Israel es totalmente distinto, familia. No es por miedo, no es para mantener contento a un dios, no es para yo obtener algo a cambio, como por ejemplo los rituales de fertilidad en el antiguo Medio Oriente. Yo quería que mi tierra fuera fértil, de que tener una familia fructífera, y miren, en el antiguo Medio Oriente, y esto es algo que tenemos que entender, tener hijos era algo muy importante. Tan importante que miren el punto que llegaban de sacrificar a su hijo primogénito, literalmente, para poder tener más hijos y tener honor dentro de la sociedad del antiguo Medio Oriente, familia. Algo que no sucede en Israel y que Dios no lo permite, porque vemos que es muy distinto lo que es la adoración
o la forma de ofrendar. El propósito, la motivación del corazón es distinta para Israel. Miren, para Israel, la idea de los korbanot o ofrenda nos enseña el cómo acercarnos a Dios. No es para tener miedo, sino que nos enseña a acercarnos a Dios, el protocolo para poder estar en la presencia de Dios. Y que esto no influencia al Eterno. Miren qué gran diferencia con el antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque las personas ofrecían en el antiguo Medio Oriente con el objetivo de torcer el brazo de sus dioses y ser bendecidos. Pero para Israel no significa eso. Y vamos a ver ahora cuando estudiemos y veamos los tipos de ofrenda, vamos a ver que ninguna de estas ofrendas sirve para influenciar al Eterno, para que me bendiga más a mí que a mi hermano o al prójimo, sino que deben de ser una expresión. Miren lo que representa para Israel. Debe de ser una expresión de nuestro anhelo de acercarnos a Él, al Eterno, y restaurar una relación con el Creador, familia. Además, su función es enseñarnos la equidad del reino. No es para oprimir. No es que, miren, y esto es, familia, ahora el punto en donde tenemos que analizar qué es lo que realmente significa poder ofrendar para el Eterno. El concepto de ofrenda. Vemos que es totalmente distinto un punto que el otro. Tenemos por un lado la perspectiva hebrea y por otro el Medio Oriente. Y en el medio se encuentra nuestra perspectiva de lo que es el término ofrenda y sacrificio. ¿Para qué lado se inclina más, familia? Y tristemente vemos que nuestra definición de lo que es ofrenda y sacrificio se inclina más hacia lo que es el antiguo Medio Oriente. Y esto ha permitido que el sistema religioso traiga que opresión y no que busque restaurar una relación con el Eterno. Y eso es lo que tenemos que aprender, familia. Por eso esto tenemos que cambiar, como podríamos decirlo, cambiar nuestro chip, cambiar nuestros lentes y dejar de ver las escrituras con nuestra perspectiva occidental, sino que verlo a través de nuestra perspectiva hebrea, a través de la perspectiva del contexto bíblico, familia. Y miren cómo cambia ahora el concepto de ofrenda y sacrificio, en donde no es por obtener algo y familia, y eso es triste porque cuando nosotros hemos hablado sin conocer esta información y hablábamos de ofrenda, era porque, y era muy común escuchar, le voy a dar al Eterno para que me bendiga el 100 por 1. Familia, eso no es cierto. El propósito de la ofrenda no es que voy a torcer el brazo del Eterno para que me dé más de lo que le estoy dando. Y eso ha sido algo usado por el sistema religioso para traer opresión. Y eso es algo que tenemos que cambiar, familia. Tenemos que entender que todo esto está implicando que tengamos que tener un corazón correcto, aprender a tener una motivación correcta y cómo me voy a acercar al Eterno. Y el acercarnos al Eterno no es para obtener más de lo que estoy dando, sino que es restaurar una relación con Él y poder tener fe, como recién leíamos en Romanos, escuchar su palabra y tener fe, que eso me dé fe. ¿Y cuál es la fe? Como dice Romanos, el escuchar palabra de Dios y la palabra de Dios que es su voluntad. Y por eso, familia, le vamos a dedicar tiempo al libro de Levítico. Y seguro van a haber cosas que no vamos a entender de buenas a primera. Pero familia, estudiemos, continuemos avanzando pasito a pasito y cada ciclo el Eterno va a ir abriendo más nuestro entendimiento. Y lo que vayamos aprendiendo, pongámoslos por obra, familia. Familia, nos quedan dos caminos cuando somos confrontados con el mandamiento. Cuando somos confrontados con la voluntad del Eterno, nos quedan dos caminos. Correr hacia la luz o correr hacia las tinieblas. Y eso es algo que es una decisión personal nuestra. Entonces, ahora vemos que tristemente lo que nosotros consideramos como una ofrenda o la percepción de la ofrenda es totalmente distinto a lo que es en el mundo hebraico o en el mundo de la Biblia. Nuestra perspectiva se inclinaba más al antiguo Medio Oriente, familia. Algo bien interesante, algo que tenemos que redefinir en nuestro vocabulario, no usar, digamos, usemos ofrenda, pero con el sentido de acercarnos al Eterno, no para
manipular o pedir o recibir el doble o manipular la voluntad del Eterno. Acuérdense, familia, que Él es soberano y que nadie puede manipularlo. Si nosotros tenemos esa mentalidad en nuestra cabeza, es porque estamos pensando como los del antiguo Medio Oriente, familia. Y ahora sabemos de dónde viene esa perspectiva de estos términos mal usados para dirigirnos al Eterno. Bien, familia, entonces ahora ya redefinimos esos dos términos. Entonces ahora esto nos va a permitir ahora tener un poquito más de bases o de fundamentos para poder entender los distintos tipos de korbanot o de ofrendas. Que esto nos va a permitir también entender el corazón del Padre. Y como ustedes dirán, ¿cómo esto es, mi hermano? Esto es así porque miren, vamos a ir a acá, miren, vamos a ver los distintos tipos de corbanos, ofrendas. Tenemos la primera ofrenda, que es la que habíamos leído recién en Levíticos capítulo 1, que es la ofrenda del holocausto. Es la olá, que es una ofrenda encendida. Esto lo vamos a encontrar de Levítico capítulo 1, del versículo 1 al 17, y del versículo 6, capítulo 6, perdón, del 8 al 13. Y aquí esto es bien interesante porque como habíamos leído la ofrenda olá, vamos a ver, vamos a volver al Levítico 1, es una ofrenda de carácter voluntario. Bien, y aparte que es de carácter voluntario, o sea, nadie me obliga a llevarla, sino que si yo la doy es por un motivo específico y es por una cuestión voluntaria, entonces lo voy a ofrecer y lo llevo al tabernáculo. Y vamos a ver también de que esta ofrenda se quemaba por completo. Se presentaba en el altar por completo. El holocausto es también conocido dentro del vocabulario en la Biblia como ofrenda de olor grato. Es interesante esto, familia. Y esto ténganlo en mente. Esto es algo, la ofrenda es una ofrenda, es un regalo que yo le llevo al Eterno de mi propia voluntad con un objetivo y ya vamos a ver cuál es. Entonces tenemos esta primera ofrenda que es un holocausto, que como vemos y vamos a ver que se pueden llevar un becerro, un cordero, una oveja, se puede llevar hasta un palomino. ¿Por qué? Porque como recién veíamos, el Eterno a través del sistema de ofrendas nos enseña la equidad en el reino. Y que no haya excusas para no demostrar agradecimiento o para poder, o no haya excusas para acercarnos al Eterno. No tenemos excusas, ay, porque no tengo un becerro y no me puedo acercar al Eterno. No, el Eterno, miren, es bien claro. Y esta es la gran diferencia con el antiguo Medio Oriente, familia. Porque el antiguo Medio Oriente pedía que las personas dieran todo hasta la vida de sus hijos. En cambio, el Eterno dice, no, si eres adinerado, si te he bendecido y tienes para poder comprar un becerro, trae un becerro. Si no, trae una oveja. Y si no, eres una persona humilde y quieres demostrar tu agradecimiento y quieres acercarte a mí, puedes traer una tórtola. Esto nos muestra que el Eterno es misericordioso y que nos enseña de que no hay excusas para no poder acercarnos a Él. Él nos extiende misericordia. ¿Por qué? Porque nos da opciones para que nosotros podamos acercarnos a Él. Otra de las ofrendas es la ofrenda minjá. Esta es bien interesante, familia, y es la que más considero marca la equidad en el reino. La ofrenda minjá lo vamos a ver desde el capítulo 2, del versículo 1 al 16, y del capítulo 6, del versículo 14 al 18. Y la minjá es la oblación, o también la palabra minjá significa regalo. Y esta era una ofrenda de granos, familia. Se llevaba una X cantidad de harina, que era una flor de harina, que equivale a 2 kilos, 2 kilos y medio de harina, aceite e incienso. Pero aquí hay una gran diferencia con respecto a la olá. ¿Por qué? Porque primero, esta minjá también era como un olá, se quema por completo, pero miren, la minjá, que es un regalo, podríamos decir, que uno le lleva al Eterno. Miren el Eterno lo que hace. Dice que esta minjá, esta ofrenda, es igual tanto para el rico como para el pobre. Ambos quieren traer un regalo al rey. Ambos van a traer 2 kilos de harina. El rico no puede jactarse de que puede comprar más kilos de harina y traer 4 kilos de harina. No. Para ser acepto tiene que ser, esta ofrenda acepta, este regalo, digamos que agrade el Eterno 2 kilos de harina.
Y el pobre también, 2 kilos de harina. Y esto nos muestra la equidad del reino, de que el eterno, para el eterno, todos somos iguales. Tengamos mucho, tengamos poco, para el eterno somos iguales. Y el que más tiene, tiene la función de ¿qué? De ayudar al que menos tiene. Y así es tener equidad, buscar el equilibrio. Y el Eterno nos enseña a través del sistema de ofrenda de que debemos tener ese equilibrio, familia. Entonces vemos que la minja tiene esta característica y también una enseñanza para la persona rica. ¿Por qué? Porque la persona rica, si lleva 2 kilos de harina, es algo que quizás le puede sobrar en su casa. Pero para una persona pobre, 2 kilos de harina puede ser todo lo que tiene. Y ahora esto nos puede hacer memoria a lo que Yeshua dice cuando ve a la viuda dejando las dos blancas y diciendo, ella dio más que los que estaban dando monedas, que los ricos que ponían dinero, porque los ricos daban de lo que les sobra y la viuda daba de lo que tenía. Es el concepto de la ofrenda minjá. ¿Por qué? Porque en el templo, cuando la persona llevaba, una persona humilde o pobre llevaba la minjá, se le daba el título de nefesh, de que era una persona que estaba entregando su alma, familia. Tenía más honor la minjá, o era más importante la minjá de un pobre que la de un rico. Y eso es lo que le enseñaba al rico para que no se jacte sobre su hermano, sino que el rico tenía que ayudar a su hermano. Y eso es lo que el Eterno siempre nos dice. En los mandamientos lo vemos, cuando dice, no te olvides. Cuando celebres, por ejemplo, habla de las fiestas y compartas con tu familia, no te olvides de la viuda, del necesitado, del huérfano y del extranjero. Ni siquiera te olvides del levita, porque ellos heredad no tienen. Ahora entendemos que el Eterno en todo momento quiere que su pueblo entienda que hay que tener una equidad, que el reino de Él es de equidad, que no hay pobres ni ricos, que sí unos van a recibir más bendición con el objeto de que de poder ayudar al que menos tiene. Entonces, familia, vemos que la minjá era una ofrenda también que se quemaba para el Eterno y nos enseña la equidad del reino. Después tenemos otra ofrenda que es la Shelamín, la ofrenda de paz. Esta ofrenda la vamos a ver del Levítico capítulo 3, del versículo 1 al 17 y del capítulo 7, del versículo 11 al 36. Y esta era una ofrenda de paz. ¿Cuál era la particularidad de esta ofrenda? Esta ofrenda era una persona que la llevaba también de forma voluntaria y se compartía. Era una parte, se quemaba para el Eterno, que eran los los intestinos, las vísceras del animal con la grasa que cubría las vísceras. Eso era presentado para el Eterno en el altar. Otra parte quedaba para el sacerdote, que era la parte de la espaldilla del animal. Eso quedaba para el sacerdote, y el resto del animal era para la persona que había llevado esta ofrenda de paz, para que pueda compartirlo con su familia y, como yo les decía, que lo comparta, pero sin olvidarse de los que más necesitan. Entonces, perdón, familia. Entonces, vemos que esta ofrenda Shelamín se compartía. Era parte para el Eterno, parte para el sacerdote y parte para la familia que presentaba esta ofrenda. Y esto es bien interesante porque estas tres son ofrendas voluntarias. Ahora, hay dos ofrendas más, que es la ofrenda Hatat, que es la ofrenda del pecado. Y esto es algo que tenemos que nosotros redefinir también pecado. Porque el pecado en la concepción de la mentalidad hebrea es básicamente hacer algo por error. Y esto lo vamos a ver desde Levítico capítulo 4, versículo 1, al capítulo 5, versículo 13, y del 6, capítulo 6, versículo 24 al 30. En donde Hatat, esta ofrenda por el pecado, la palabra hat significa errar, o sea, es porque cometí un error, transgredí, por ejemplo, un mandamiento por equivocación, por ser, no ser diligente, porque me olvidé. O básicamente también cuando vemos muchas veces la palabra pecado, ofrenda por el pecado en la Biblia, está asociado con la pureza ritual, por cosas que exceden de mí, que fueron sin intención, que no tengo la culpa de haberme contaminado, por ejemplo, con un muerto. ¿Por qué? Porque murió un familiar y bueno, entré en la contaminación ritual por muerte, entonces tengo que hacer todo el proceso de Números 19, que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el libro de Números. Vamos a ver todo el proceso y cuando yo termine ese proceso, tengo que llevar una ofrenda de pecado
Pero no es porque yo transgredí un mandamiento, sino que es porque contraje una contaminación ritual. Entonces el pecado para la mentalidad hebrea no tiene que ver con transgresión o, digamos, con condenación, sino que tiene que ver con cometí un error o algo que es involuntario, como contraer una impureza ritual. Y después tenemos lo que es Asham, la ofrenda Asham, que es la ofrenda por la culpa o una ofrenda expiatoria. Y esta sí es por una transgresión voluntaria de un mandamiento, en donde el hecho es que yo primero tengo que compensar, porque miren, cualquier transgresión que yo realice de un mandamiento de forma voluntaria, no solo voy a estar eh, rompiendo mi relación con el Eterno, sino que también estoy rompiendo mi relación con mi prójimo. Por eso, esta Asham, ofrenda de culpa, es la compensación por haber transgredido un mandamiento contra la propiedad de mi prójimo, de un prójimo. Y esto lo vamos a ver en Levítico 5, del versículo 14 hasta el Levítico 6, versículo 7. Y esto es bien interesante, familia, porque vamos a ver que ahora estas dos últimas se están relacionando con transgresión o con culpa o con error. Esto es bien interesante, familia, porque ahora tenemos que definir, entonces, redefinir lo que es pecado. Y cuando nosotros eh, redefinimos pecado, vamos a ver que hay distintos niveles de pecado. Pero hay algo que es bien interesante. ¿Por qué? Porque ahora cuando nosotros vimos estos 5 tipos de ofrendas, vamos a ver que se pueden dividir en 2 grupos, en donde estos grupos se consideran a través de la similitud de los motivos y de los fines de cada una de las ofrendas. Por ejemplo, ofrenda Olá, ofrenda Minja y ofrenda Shelamín pueden ser traídas voluntariamente por un hebreo como regalo al Eterno. O sea, el propósito de que yo lleve una Olá, una Minja, una Shelamín es de carácter voluntario y que estoy demostrando agradecimiento al rey. Estoy reconociendo honor al rey y estoy reconociendo de que él me ha provisto de todo. Por eso la Olá y la Minja y la Shelamín son de carácter voluntario, no son ofrendas. Y esto es un poco una gran diferencia con el antiguo Medio Oriente, porque estas ofrendas no son, estos regalos no son para obtener algo a cambio del Eterno, sino que es para demostrarle mi agradecimiento, mi reciprocidad por las bendiciones recibidas por el Eterno. Si mi campo fue bueno, mis cultivos fueron buenos, mis ganados se multiplicaron y estoy agradecido, voy a ir al templo y tomar el mejor becerrito que tengo y se lo llevo al Eterno. Y ofrendo esta ofrenda de Olá, porque es Él quien me provee y me sustenta. Miren, familia, cómo el sistema de ofrenda nos enseña cuál tiene que ser la motivación de mi corazón a la hora de ofrendar al Eterno, o hacer algo para el Eterno. Y esto es bien interesante, familia. En cambio, las ofrendas Hatat y Asham son dos de carácter obligatorio cuando un hebreo comete una transgresión, ya sea involuntaria, por error o voluntaria. Entonces, ahora tenemos que definir qué es una transgresión. ¿Qué tipos de transgresiones hay? Y esto no quiere decir que las transgresiones se pueden dividir, unas son más importantes que otras. No, transgredir es transgredir, ya sea dentro de nuestro concepto algo pequeño, delante del Eterno todo es lo mismo. Tiene la misma gravedad. Quizás nosotros somos nosotros realmente, familias, lo que muchas veces decimos, no, esta es una transgresión pequeña y esto es un pecado grandísimo, una transgresión grandísima. Familia, eso somos nosotros. Delante del Eterno todo es igual. Pero hay distintos tipos. Obviamente esto no quiere decir que una sea más importante que la otra. Transgredir es transgredir. Y vamos a tener uno de los tipos es el tipo Avón, que significa inequidad. Intencionalmente desobedecer algo que la Torá manda hacer. O sea, es desobedecer de forma voluntaria un mandamiento. Si yo desobedezco de forma voluntaria por X razón y tomo la mala decisión de quebrar un mandamiento, voy por poner un ejemplo, de robar. Estoy en una situación de hambre y bueno, no me queda otra que salir a robar y salgo y robo.
sabiendo que eso está mal, que va en contra de los mandamientos del Eterno, eso ya es una transgresión. Y no es solo he perjudicado mi relación con el Eterno, sino que también lo he hecho con mi prójimo. Entonces yo primero tengo que ir y restituir a mi prójimo de lo que le robé si yo me arrepiento. ¿Por qué? Porque eso también es algo esencial a la hora de hablar de estas dos ofrendas, que es la Asham y la Hatat. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Asham está relacionada con el pecado abón, cuando yo cometo una transgresión de forma voluntaria. Pero resulta que después soy confrontado y me arrepiento de todo mi corazón. Si yo me arrepiento de todo mi corazón, lo primero que tengo que hacer es ir y restituir a mi prójimo. Y después ir y presentarme al Eterno y presentar mi ofrenda de Asham. Mi ofrenda por haber transgredido eso voluntario. Pero esto no quiere decir que yo voy a volver a robar de nuevo. Si eso ya lo vuelvo a hacer y tomo que llevar una ofrenda al Eterno es pecar y empatar, entonces ahí ya estoy cayendo en otro nivel o en otro tipo de averá o de pecado que tiene unas consecuencias. Bien, entonces vemos que la ofrenda Sham está relacionada con todos aquellos de los pecados, transgresiones que yo hago de forma voluntaria, sabiendo que estoy rompiendo un mandamiento. Pero en cambio, hay un tipo de pecado que es el hatá, que es pecar, errar por descuido, por dejadez, no teniendo cuidado o cosas involuntarias. O sea, si yo no me doy cuenta, por ejemplo, que voy caminando por una calle y eso puede pasar pasaba en el primer siglo, cuando las naciones, o sea, cuando Israel subía a las festividades, subía al templo y en los caminos muchas veces habían lugares donde habían muertos o había un sepulcro y la gente sin tener cuidado pisaba un sepulcro, entonces ya se contaminaba ritualmente. Y esos son los pecados hatat, son cosas involuntarias, cosas que cometo por error y que reconozco que hice eso o que contraje esa contaminación o que quebré un mandamiento por error, por descuidado. Entonces reconozco mi culpa, presento una ofrenda hatat y me procuro no volver a cometer ese error. ¿Por qué? Porque si yo soy reincidente en el mismo error o en la misma culpa o en la misma transgresión, caigo en el tipo eh, de averá o de pecado que es pesha, que es rebelión, transgresión, intencionalmente desafiar algo prohibido por la Torah. Y esto no tiene perdón para la Torah, no tienen perdón dentro de las instrucciones del Eterno. Este tipo de pecado no tiene perdón. La rebelión, esto significa la muerte. Peshá es un sinónimo de que yo estoy muerto. He sido cortado del pueblo por rebelión. Esto es lo que nos enseña que si yo cometo alguna falta, algún pecado, alguna transgresión y me arrepiento, pero tiene que haber que en mi corazón. Un verdadero arrepentimiento, familia. Porque esto sucedía también en el antiguo Medio Oriente. Reconozco que pequé, voy y no arreglo mi situación con mi hermano, voy y presento mi ofrenda a Dios y que el Dios me perdone. No, en Israel no funciona así, en nuestra relación con Dios no. Y ahora entendemos por qué Yeshua, cuando habla sobre las ofrendas, dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve, deja tu ofrenda al lado del altar y ve primero a solucionar la diferencia con tu hermano. Y una vez que esté solucionada, ven y presenta tu ofrenda. Esto nos enseña dos cosas. De que si yo he hecho algo en contra de mi hermano o he transgredido, primero tengo que solucionar con él, digamos a nivel horizontal, para después restaurar a nivel vertical con el Eterno. Y también nos enseña que Yeshua no estaba en contra del servicio del templo, no estaba en contra del altar, no estaba en contra de las ofrendas, sino que nos está enseñando la esencia de llevar una ofrenda. La motivación de nuestro corazón, familia. Y sabemos que hoy no hay templo. Entonces, ¿cuál es la ofrenda? Una de las ofrendas es nuestras oraciones. Ahora esto nos tiene que hacer meditar y algo que yo hablaba con mi esposa era que ella me comentaba que
al ver esto del corazón, de la importancia del corazón, de llevar una ofrenda de corazón o la motivación correcta al altar, hoy en día, ¿cuánto aplica a mis oraciones? Realmente el motivo de mi corazón, porque ella decía, está entregando vida. Cuando uno va a llevar una ofrenda, entrega una vida en las manos del sacerdote. Es lo que entrega una vida para el Eterno. Realmente cuando uno ora, ¿está entregando la vida? ¿Estamos siendo agradecidos con el Eterno? ¿Estamos reconociendo de que Él nos ha dado todo? ¿Estamos reconociendo de que el Eterno es quien nos da lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestra perspectiva? ¿De que todo está sujeto a Él? Es algo en que tenemos que pensar. O cuando nos presentamos a orar, ¿la motivación es correcta? Es por agradecimiento y reconociendo, Señor, sé que esto para mí es un desierto, pero sé que tú tienes el control y si lo permites que pases porque necesitas que aprenda algo. Y gracias, Hashem, porque eres tú quien me está enseñando. O es quejabanzas. Padre, necesito esto. Padre, dame aquello. Necesito, dame, 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 dame. ¿Esa es la actitud correcta, familia? Es algo que tenemos que empezar a meditar, familia, y aprender. A que nos estamos dirigiendo hacia el Rey. Y que hay un protocolo, hay una forma. Y que los tipos de ofrenda nos enseñan básicamente, miren familia, algo que, que es bien importante familia. De las 5 ofrendas, 3 son de carácter voluntario y 2 son obligatorias. Siempre y cuando un israelita peque, comete una infracción. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Nos enseña a conocer el corazón del Padre, que es lo que a Él le agrada. A Él le agrada que cuando uno se presente delante de Él, venga con qué? Con agradecimiento, que venga con un corazón alegre, a pesar de las circunstancias, familia. Que uno se acerque a Él de carácter voluntario y no con una actitud de demanda, de reclamar, familia. Algo bien interesante esto. Al corazón del Padre, ¿qué le agrada? Un corazón voluntarioso, un corazón agradecido, a pesar de las circunstancias. Porque Él es el que nos da. Él nos da mucho, Él nos da poco, Él sabe por qué nos da. Y Él nos da lo que necesitamos. Entonces, familia, es tiempo de que empecemos a meditar en todo esto, en redefinir términos, en redefinir la forma en dirigirme al Eterno. Cambiar mi vocabulario. No somos nadie para demandar o decretar o decirle al Eterno, darle una orden. Tristemente es algo que traemos del sistema religioso. Ahora tenemos que cambiar nuestro chip, descontaminarnos de todo eso y entrar en este proceso de aprender a acercarnos al Eterno. Que sin importar las circunstancias, hacerlo con un corazón alegre, gozoso, reconociendo que Él es soberano. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este estudio. Espero que podamos seguir estudiando juntos el libro de Levítico. A partir de ahora vamos a empezar a enfocarnos en los mandamientos. Ya sabemos que el contexto básicamente del libro de Levítico es marcar un precedente contracultural con respecto a la adoración en el santuario. Que Israel no iba a poder hacer como hacían las naciones en sus templos, sino que hay un proceso, un protocolo y principalmente, como hemos podido aprender, no solo en este estudio, sino también en el templo y la Biblia, el templo en la Biblia, que fue el cierre de la metodología de estudio y la introducción de la metodología de estudio, que uno de los ingredientes, podríamos decirlo, uno de los elementos esenciales también que está para construir un santuario es nuestro corazón, familia. Un corazón agradecido, un corazón voluntarioso, un corazón que agrade al Eterno, preparado para poder estar en la presencia de Hashem. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier pregunta, cualquier duda, familia, que ustedes tengan o comentarios que quieran hacer, al finalizar el video van a estar el mail que ustedes nos pueden enviar y podemos estar en contacto y poder conocernos y poder responder sus preguntas, ¿bien? Y también pueden
escuchar y acompañarnos en la transmisión de la radio. Aquí abajo les voy a dejar el enlace para que puedan visitar la página web de la radio de Yeshua también de Argentina, en donde van a encontrar buena música que alimente nuestra alma, además de enseñanzas de nuestros hermanos y maestros de Teshuvah.tv, de la doctora Nereida y de quien les habla. Así que familia, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo estudio de Levítico en contexto y mandamientos. Shalom familia, bendiciones.